Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Y ya saludamos en vivo y en directo, en estos minutos del programa patrocinados por AMAITLP, a María José Trujillo. Hola, bióloga, buenas tardes. Buenas tardes. Bióloga, genetista. Trabajas en la Fundación Jiménez Díaz, haces diagnósticos de enfermedades raras, lo que te ayuda a entender el TLP con una óptica más científica. Buenas tardes de nuevo, María José, muchas gracias. Buenas tardes, Ricardo. Por estar con nosotros, María José Trujillo. Bienvenida a Salud Mental, al espacio que patrocina, en este caso, la Fundación Madrileña para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAITLP. María José, vas a participar en los cursos que organiza precisamente AMAITLP los próximos sábados 11, 18 y 25 de marzo, esos 3 sábados. ¿Qué temática vas a desarrollar en estos cursos destinados a profesionales no familiares? Porque hay otros cursos que da, por supuesto, en esa escuela de familias magnífica AMAITLP, pero en este caso es dirigido a profesionales, ¿verdad? Exactamente. Este curso, el próximo que se va a organizar, que por cierto este año va a ser también presencial, incluso va a tratar de que por fin nos veamos las caras, por fin. Pero también online, es un curso de formación para profesionales y para todas las personas que en el ámbito sanitario tengan alguna relación de alguna manera con este trastorno, principalmente psiquiatras y psicólogos. Yo soy bióloga, soy genetista, entonces mi aportación es un pelín diferente a las otras, porque yo lo que trato es de explicar desde el punto de vista genético y epigenético cuáles son las bases que subyacen a este trastorno, tratar de hacer una aproximación y una divulgación y entenderlo, digamos que desde otro punto de vista. Y esta es la temática entonces que vas a desarrollar y que vas a informar, ¿verdad? Esta temática epigenética. Efectivamente, porque relacionado con los genes, evidentemente. Sí, la gente, pues en general en las patologías psiquiátricas o los trastornos de conducta no tienen muy claro si hay una parte que se hereda y parte que no. Y yo siempre digo, o sea, hay cosas que se heredan, evidentemente, pero no condicionan todo de lo que le pasa a un individuo. Nosotros podemos heredar un conjunto de genes, pero incluso aunque nos toquen los genes malos, por así decirlo, tenemos un nivel de regulación de esos genes, de la expresión de esos genes, que está por encima, que es la epigenética. Entiendo. Entonces, sí se sabe que los pacientes con trastorno límite de personalidad, en especial aquellos que han sufrido un trauma en la infancia, tienen un problema de la regulación de esos genes. Hay varios mecanismos epigenéticos que se encargan de ello. Uno de ellos, bueno, por poner una palabra científica, es la metilación de ciertas regiones que hace que se apaguen o se enciendan la expresión de esos genes. Pues en estos pacientes está claramente definido. Hay estudios que así lo reportan, estudios científicos, aunque he de decir que en el trastorno límite de personalidad todavía estamos en pañales en relación a otras patologías psiquiátricas. Pero ya empiezan a haber publicaciones y cosas interesantes que podemos ir conociendo. Ahora vamos a ello, sí. Como bióloga tratas de entenderlo, has explicado muy bien, la base que subyace en el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué deducciones has alcanzado hasta el momento? ¿Qué has entendido hasta ahora de la base biológica de esta enfermedad mental? Bueno, en primer lugar, para muchos profesionales es como un cajón desastre, no saben definirlo bien, incluso algunos psiquiatras o psicólogos... Lo rehuyen, ¿no? Sí, no lo acaban de aceptar. Como que lo rehuyen. Si qué difícil es esto del TLP, ¿no? Exactamente. Si es así en los profesionales, pues ya imaginemos que en la sociedad todavía peor, ¿no? Son personas no comprendidas, personas que tienen una conducta diferente, reciben la información de su medio ambiente de forma distinta. Y yo como bióloga que he tratado de averiguar y desbrozar un poco en qué consiste eso, me he dado cuenta que realmente son personas que tienen como otra forma de funcionar. En biología, desde el punto de vista evolucionista, no hay nunca nada ni bueno ni malo, simplemente es una cuestión de adaptarse al medio ambiente. Entonces, estos individuos en la actualidad, en nuestra sociedad, no están adaptados a nuestros códigos de conducta, a nuestra forma de funcionar o de vivir. Pero no quiere decir que en otros momentos históricos estos individuos tuvieran ciertos valores o ciertos rasgos que realmente les hicieran líderes o personas muy funcionales. En la actualidad no es así y se les rechaza, se les critica, no se les comprende. Incluso las fuerzas de seguridad del Estado, la policía... Aparte de eso, lógicamente los individuos somos
buenos en principio. Las fuerzas de seguridad del Estado están muy preparadas en muchos campos. Los jueces lo están, pero naturalmente, como hay una ignorancia social a propósito de esta patología, pues naturalmente ellos tendrían que tener una formación especial, porque si no, pues realmente distinguir eso, que ni siquiera, como tú muy bien has dicho, a veces lo distinguen los especialistas. Imagínate una persona que tiene que acudir de pronto pues para un suceso determinado, etcétera. Por tanto, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la formación, y tú precisamente por eso haces formación, en este caso en AMAI-TLP, pero todos los colectivos que de alguna manera pues tendrían que tener esa formación, porque partimos del hecho de que ellos son profesionales pues para muchas cosas, pero esto es muy especializado, ¿no? Efectivamente, es así. De hecho, es que la genética, que ni siquiera está reconocida como especialidad en España, o sea, la gente le parece algo así como, bueno, eso es investigación, eso no tiene nada que ver. Y la genética está en todo, en todas las patologías, en todas las enfermedades, porque es lo que nos define como individuos. Y la personalidad también tiene un sustrato biológico, no solamente algo ahí, un mágico. ente, pensamiento. A veces es no, mágico. O sea, todo tiene que tener una base biológica. Y a partir de ahí nos relacionamos con el medio ambiente y puede mejorar, claro que puede mejorar. Y de hecho sabemos que desde el punto de vista epigenético puede que se hayan transmitido durante generaciones una forma de conducta o alguna alteración por ese mecanismo de regulación y de a lo mejor silenciar ciertos genes que deberían ser expresados o algunos que se están expresando cuando no deberían. Entonces, digamos que la epigenética también va no tanto con las ideas de Darwin, sino con Lamarck, que era otro evolucionista, pero digamos que sí se pueden transmitir, o sea, algo que uno aprende en el ambiente, una conducta, puede transmitirlo a sus hijos. Interesantísimo eso. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Que vivimos una vida completamente aberrante, muy distinta, con redes sociales, fumamos, bebemos, salimos, dormimos mal, con la luz, simplemente nuestro reloj biológico está totalmente desajustado. Todo hace que nosotros acompasarnos al resto de los individuos nos sea difíciles, pero si alguna persona además ya de por sí es vulnerable porque tiene algún problema pues más depresivo o más ansioso, parece que como que va acumulando digamos dificultad desde ese punto de vista biológico. No sé si interpreto bien, yendo un poco más allá, saliendo un poco del territorio que estábamos, pero realmente es que es interesantísimo. Es decir, que todo lo que está pasándonos genéticamente, nosotros seguramente vamos a hacer herencia de todo esto a las generaciones futuras. Es decir, en nuestros genes va a quedar impreso toda esta cultura, digamos, de las redes sociales todo eso va a quedar impreso. Y entonces, dependiendo también de cómo nosotros sepamos gestionar en estos años y en este siglo XXI, todo eso va a condicionar a las generaciones futuras. ¿Es así? Efectivamente. Sí que hay cosas de genes que son determinantes y se tienen que expresar, y el cerebro es muy complejo y hay muchísimos genes que codifican pues para proteínas, receptores que están funcionando en el cerebro, pero también se regulan, y entonces efectivamente nuestra relación con el medio ambiente en la actualidad va a determinar posiblemente la relación del medio ambiente con el futuro. Entonces, ¿por qué la terapia psicológica puede funcionar? Porque de alguna manera y con mucho tiempo podemos volver a tener mecanismos de aprendizaje distintos y a revertir esa situación. Evidentemente, la parte de farmacológica también ayuda, y por eso funciona una terapia combinada entre psiquiatría y psicología, pero que realmente hay una biología debajo, que es la que está realmente condicionando, y si se entiende esto, ya entonces podemos dejar de ser tan dicotómicos de uno está bien, otro está mal. Por eso una persona en un momento dado puede pasar una crisis temporal y superarla, y hay otros individuos pues que lo llevan más tiempo. Yo esto muchas veces lo comparo con una partida de cartas, ¿no? A uno le toca jugar una partida y te tocan las cartas que te han tocado. Pueden ser buenas o malas. Si no sabes jugar bien, si te tocan buenas, perfecto, vas a ganar. Y si sabes jugar bien, te da igual las que te toques. Pero claro, estos pacientes no saben jugar partidas. Bravo. Y si les tocan las cartas malas, que también les pueden tocar, a lo mejor hay que enseñarles a jugar mejor. Y eso es lo que hay que hacer. Hay cosas que no podremos cambiar, otras que sí, pero con tiempo. Pero lo que tenemos que hacer es tener esa esperanza de que
se puede hacer una terapia y que esto está empezando, pero que en un futuro la investigación continúa. Ya hay ensayos clínicos en Barcelona, hay un grupo también... ¿Cuáles son estos ensayos que yo quería preguntarte por ellos? ¿En qué zonas, digamos, están trabajando? Pues yo sé que en Vall d'Hebron, Vall d'Hebron, sí. en Barcelona, hay un grupo que está trabajando con un medicamento. Correcto. Lo único que yo me leí un poco lo que ellos requerían de los pacientes me resultaba, no sé, yo Supongo no me he puesto... que es un ensayo clínico, realmente. Sí, es un ensayo clínico, efectivamente. Pero claro, las exigencias que les ponían eran un poco difíciles, porque eran pacientes que no tenían que consumir, que tenían que ser, en fin, una serie de requisitos, y muchos de los pacientes TLP tienen además patología dual, porque son hiperactivos, porque tienen adicciones, porque tienen trastornos de conducta alimentaria, muchas cosas. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto han podido recoger una casuística uniforme, que supongo que lo habrán hecho, porque cuando han llegado a ese punto estará bien hecho. ¿Cuál es la finalidad de estos ensayos? Pues probablemente darles alguna medicación que ayude a controlar esos brotes de ira, efectivamente, y a hacer una conducta un poquito como más armonizada. Yo entiendo que todo esto siempre tendrá que ir acompañado de un terapeuta. Claro, sin duda. ¿Y la epigenética cómo puede ayudar en el caso del TLP? Pues yo creo que si llegamos a entender bien los mecanismos que regulan a todos los genes que pueden expresarse en estos circuitos neuronales, quizá en un futuro podría haber algún medicamento que ayudase no a curarlo como una pastilla, pero sí que a que la terapia se acortase y que de alguna manera ese aprendizaje fuera mucho más rápido. Hace poco también he estado buscando, cada X tiempo buceo, investigo a ver qué es lo que hay, y hay un grupo en Alicante también que está haciendo neuroepigenética y está haciendo pero además este tipo de investigación, precisamente eso, pero claro, lo estarán haciendo ahora pues con ratas o ratones, pero ya se sabe en ratas con ciertos traumas que les asustan el nacimiento, luego cómo es la conducta, cómo se transmite o por olores, ¿no? Y cómo en la segunda o tercera generación a lo mejor tienen aversión a un olor y fue porque su bisabuelo rata, que fue a lo mejor hace año y medio, porque las ratas se reproducen muy rápidamente, pues le pusieron una situación como un estresor y lo asociaba. Entonces todo esto, si uno acaba de entenderlo bien, es posible que podamos encontrar ciertas teclas con las que tocar y revertir esa sinfonía para que suene un poquito mejor. Tú te refieres particularmente, en uno de tus que te he leído, a aquellos que han sufrido traumas en su infancia. Sí, estos TLP, digamos que hay algún psiquiatra amigo nuestro que le traemos de vez en cuando aquí, que habla precisamente de esto de la herida, ¿no? Y de hecho su libro se llama La herida límite, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la situación del trauma en relación con la infancia y con el TLP? ¿Qué puede estar funcionando ahí? Pues yo, fíjate, más que, o sea, en la infancia es un periodo crucial, ¿no? El individuo se está desarrollando, muchos genes se están expresando en esos periodos y en otros no se expresan. No porque tengamos los genes que tenemos están constantemente expresándose, o sea, hay como en distintos momentos de la vida del individuo, desde el momento de la gestación, hay una armonía, ¿no? En la formación del individuo desde el punto de vista corporal, pero también neuronal. Entonces, cuando hay un proceso traumático es posible que se inactiven ciertas genes, o sea, ciertas cuestiones que se tienen que expresar para que el individuo sea funcional, y luego le incapacite o le cueste mucho más tener cierto tipo de aprendizaje o ciertas conductas que son las que pues, de forma natural tendría que tener el individuo. Entonces, la epigenética consiste un poco en esto, ¿no? En entender cuáles son las ventanas de actuación, cuáles pueden ser esos estresores, cuáles son las dianas, o sea, los genes diana, que realmente son los que se ponen en on y en off, se expresan, no se expresan. Y si entendemos todo eso, quizás podríamos hacer lo que digo, revertir esa situación. Con el trauma está muy claro esa asociación. Otra cosa es con otros pacientes que no al priori no sepamos que tengan estos eventos traumáticos, pero
sí que es cierto que suelen ser o hiperactivos o cuando la madre estaba gestante había tenido algún problema con su pareja, o partos prematuros. Yo he visto también, he leído muchísimo, o sea, en libros de madres y cosas así, y digo, me sorprende la alta incidencia de nacimientos prematuros o cesáreas, es decir, algún problema perinatal. Todo esto, aunque nos parezca que no, puede influir. A lo mejor hay otras personas que le ocurren lo mismo y no son vulnerables, pero hay otros que sí lo son. Y estas situaciones vitales les marcan. Sí, pero en general, como tú dices muy bien, lo que he leído tú y yo, las personas con TLP son muy sensibles, lo sabemos, muy afectivas, tienen grandes virtudes, son diamantes, ¿no? Sí. Brutos, está claro. Muchos de ellos son PAS, son personas de alta sensibilidad, lo sabemos. Están mal adaptados a la sociedad de hoy en día. Esto es así. La conclusión podría ser que en otros ambientes, tú algo has tocado en esto y me interesa muchísimo insistir en ello, la conclusión podría ser que en otros ambientes o creando otros ambientes para ellos podrían ser individuos considerados, reconocidos por la sociedad, es decir, que en otro contexto destacarían claramente, en otro contexto no estarían estigmatizados. Yo estoy convencida. De hecho, hay grandes líderes de la historia que estoy segura que si los trasladáramos a la actualidad estarían muy mal vistos. Y siempre tiene que haber gente pues que en un momento dado a lo mejor sea un pelín irracional para actuar y no pensar tanto, que es lo que les pasa a ellos, ¿no? O sea, yo muchas veces pienso en los periodos de conquista, ¿no? Cuando fueron los cruzados o los que fueron a descubrir América, tenían que tener un puntito de inestabilidad para arriesgarse. Desde luego de irresponsabilidad, está claro. Claro. Verlo desde aquí, pero es la gente son que tira, unos irresponsables. Los hiperactivos, pues son los que mueven el grupo, los que tiran para adelante, los que se atreven a las nuevas experiencias. Si no, la sociedad no avanza, la sociedad y el grupo, que a fin de cuentas somos grupos biológicos de animales, de que somos personas, estamos de acuerdo, pero funcionamos igual que el resto. Entonces, todo esto es lo que mueve y lo que hace que eso avance y evolucione. Entonces, yo estoy convencida, o sea, hay muchísimos personajes que cuando tú lees su biografía dices, madre mía, y eran muy considerados, muy considerados. Es posible que ahora mismo pues no encajen. Pero no tiene por qué ser siempre así. Bravo, muchísimas, de verdad que muchísimas gracias por tu aportación, María José Trujillo, por esta tarde que nos has dedicado este tiempo generosamente, que te agradecemos muchísimo, bióloga, genetista. Gracias por tu sabiduría, tu compromiso con el trastorno límite de la personalidad, que agradecemos inmensamente, y también por este mensaje de esperanza que nos has dado, porque todo tu discurso está basado en sí es posible, sí hay futuro, sí para el trastorno límite de personalidad, para otras patologías desde luego. También es verdad que tú has dicho hay mucho camino por recorrer. Desde luego lo importante y con lo que me quedo es que hay salida, como decimos aquí, como dices siempre en este programa Salud Mental, del trastorno límite se sale, está claro, y por tanto pues ese mensaje de optimismo lo compartimos total, ¿no? Pero con el conocimiento, no es un mensaje de optimismo voluntarista que puede ser el mío, sino que el tuyo está basado, digamos, en razones científicas y en algo tan importante como la genética, ¿no? Así que muchas gracias por visitarnos en este espacio que patrocina la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite, AMAITB, y simplemente gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Lo único que quiero decir es que por favor que los profesionales se apunten al curso que les va a gustar, y es importante que todo el mundo aprenda un poquito más. Repitamos, días y horas, por favor, contémoslo. Sí, a ver, es los sábados del 11, 18 y 25 de marzo, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Puede haber una opción online para la gente que no pueda asistir, pero este año se va a hacer hincapié en la opción presencial, y he de decir que a mí me gusta mucho más. Magnífico. Porque la comunicación es diferente. Verás que nosotros también, y por eso agradecemos tanto que vengáis aquí y que podamos mirarnos y que con los gestos, gestualmente hay complicidad. Y esto claro que sí. Se traslada y de pronto los oyentes saben que hay complicidad, saben que estamos realmente muy interesados, muy concentrados en lo que decimos. Esto se traduce gracias a que estamos aquí. Así que muchas gracias de verdad, y bueno, que asistan los profesionales a estos cursos importantes de formación de AMAITLP. Muchas gracias. Muy hasta bien. otra ocasión. Gracias a ti.